Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más, estas llamadas píldoras políticas. Mi nombre es Abraham Valle y bueno, estamos platicando rumbo a las elecciones 2021 y la finalidad de estas pequeñas cápsulas de 4 o 5 minutos es manejar algunos conceptos básicos sobre la democracia, la política y las elecciones y vamos a empezar esta primera píldora política con un tema interesantísimo, la república y la división de los poderes, ¿no? Bueno, platicaremos de lo que es una república. Una república es un sistema de gobierno democrático que según el filósofo griego Aristóteles tiene tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la participación activa de la ciudadanía en la vida pública, que puedan votar y ser votados, que tengan un lugar, que puedan ser escuchados conforme a lo que requieren ante el gobierno. El segundo es una división de poderes y equilibrios entre ellos. Esto es importantísimo ya que la diferencia entre una república y una monarquía es que en la república el poder no está centralizado y no se decide sobre lo que quiere un solo hombre, no una sola persona. Hay una serie de reglas, hay una serie de procesos para ir renovando de forma periódica los gobiernos y bueno, esta división de poderes que ahorita estaremos platicando de cómo se compone es uno de los pilares fundamentales. Y el tercero, y muy importante, es un sistema de gobierno de representación. Esto quiere decir que todas las clases sociales y estratos sociales del país o de la nación pueden ser representados y deben ser representados en cada una de las instituciones y organismos que conformen el Estado, ¿no? Esto es básicamente una república. Vamos a estar platicando de conceptos muy generales, pero la idea es que podamos a partir de ahí ir avanzando. Hablábamos de la República, de que bueno, era uno de los pilares o el segundo pilar fundamental era la división de poderes y bueno, en el México tenemos tres poderes que es lo que mantienen al Estado funcionando. Por el primer lado tenemos al poder legislativo, lo conocemos en México como el Congreso de la Unión, que está compuesto por la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, y la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores. Los diputados representan a cada uno de sus distritos electorales y son electos mediante el voto directo. Esto quiere decir que cada uno de los electores o ciudadanos que tienen sus derechos políticos vigentes podrán periódicamente elegir a su representante y hacerlo llegar a esta cámara, ¿no? Para que pueda hablar por ellos y representar a cada uno de ellos. No hay ninguna limitante, cualquier ciudadano mexicano, sin importar escolaridad, profesión, siempre y cuando sea honesta, puede acceder a un cargo público en la Cámara de Diputados. En el caso de los senadores, bueno, ellos representan a los estados, también son electos de forma periódica. Los diputados se eligen cada 3 años y los senadores se eligen cada 6 años. Con una de las funciones más importantes del poder legislativo es elaborar las leyes, sancionarlas, reformarlas, modificarlas, publicarlas y hacerlas vigentes, estudiar, crear iniciativas y todo ese proceso para que al final las leyes representan la realidad que vivimos y al mismo tiempo nos acercan a la realidad que queremos tener, ¿no? Asimismo, el Poder Legislativo puede llevar juicios políticos, sanciones y destituciones de funcionarios públicos de cualquiera de los poderes, ya que al final ellos son los que representan al pueblo, ¿no? Esto es súper interesante, el Poder Legislativo, y bueno, ahí cualquier partido puede llegar a tener mayoría simple, mayoría calificada, lo platicaremos en siguientes píldoras políticas, pero esto es súper importante conocer en cuestión del Poder Legislativo. Pasemos al Poder Judicial. El Poder Judicial es el poder encargado de que las leyes que ya dictaminaron y que ya publicaron y fueron elaboradas por el Poder Legislativo se cumplan. Esto es súper importante ya que el Poder Judicial se encarga de tener los tribunales, los juzgados, los jueces, magistrados y todo el sistema judicial para que estas leyes se cumplan y obvio y su carácter es técnico. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos evalúan y estudian las leyes y buscan que todas las leyes se cumplan y que entre las leyes no haya una contraposición en que una ley por buscar un objetivo viole otra ley o un tercero o en su momento vaya en contra, en el peor de los casos, de la propia Constitución, que es la ley suprema de nuestro país, ¿no? Este poder se dedica también a proteger la Constitución y a los ciudadanos de los otros poderes y ahí es donde de repente podremos ver algunas cuestiones como amparos colectivos, algunas acciones de inconstitucionalidad que puede ejercer desde un ciudadano hasta de instituciones y de los mismos diputados de otros poderes. Entonces es siempre importante tener en cuenta esta parte del Poder Judicial. Y por último tenemos lo que es el Poder Ejecutivo, que es podría decir yo que es el más famoso o el más conocido, donde de repente se centra toda la atención en los procesos electorales. El Poder Ejecutivo lo representa, en el caso de México tenemos un Poder Ejecutivo presidencial. Esto quiere decir que hay una persona que se electa para representar
a todo el país dentro de, ahora sí que en el mundo, de forma internacional, y parte de sus funciones también es gestionar y administrar al Estado. Esto quiere decir que al Poder Ejecutivo le corresponde proveer de todos los servicios básicos que requiere un ciudadano, que van desde lo que se puedan imaginar, desde la seguridad pública, los servicios públicos, banquetas, luz eléctrica, precios, impuestos, comercio, economía, todo lo que se puedan imaginar ustedes que tenga que ver con la vida diaria de lo que requiere un ciudadano para vivir bien y vivir feliz y seguro. Eso se encarga el Poder Ejecutivo y bueno, tiene sus, digamos, sus niveles. Hay niveles federales del Poder Ejecutivo, niveles estatales y niveles municipales. Lo platicaremos en siguientes píldoras, pero es importante no olvidar que en el Poder Ejecutivo ellos, digamos que son los primeros que juran guardar y respetar la Constitución. Es la Constitución la que les da ese poder para que ellos nos representen y puedan administrar todo, desde nuestros impuestos hasta generar nuevos impuestos, los servicios públicos. También es importante, ellos tienen control de las Fuerzas Armadas. El Poder Ejecutivo es quien controla las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, Tierra, Mar, Aire, como se pueden imaginar. Él es el jefe supremo, es el comandante supremo, el presidente, el que es el titular del Poder Ejecutivo. Hablando de titulares, el poder legislativo, el titular es el presidente de la Cámara, ellos lo van rotando cada cierto periodo, se eligen entre ellos, entre pares los diputados y nombran un presidente del poder legislativo, que sería el titular. En el caso del poder judicial, hay un presidente, también la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano más alto, nombra a un presidente y él es el representante del poder judicial. Y en el caso del poder ejecutivo lo elegimos todos nosotros cada 6 años en México. Para ese periodo, cada 6 años, para cada 6 años, elegimos nosotros mediante el voto directo a quien será el representante del Poder Ejecutivo. En nuestra Constitución, en México, al día de hoy, están prohibidas las reelecciones en el caso del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Esto es súper importante porque ahí de repente salen ahí como temores de qué está pasando con eso. Y bueno, en esa parte, para terminar ya esta pequeña píldora política, platicaremos de por qué es importante saber estas tres cosas. Bueno, porque si una persona llega a tener control de dos o más poderes, ya corre en riesgo la democracia, porque quiere decir que estamos perdiendo los equilibrios y que estamos entrando en camino hacia una dictadura o una tiranía. Entonces es súper importante que existan los contrapesos, es súper importante conocer los cargos que estamos eligiendo en este proceso electoral 2021. Se los platico, los cargos que estamos eligiendo en este 2021 son para el Poder Legislativo, diputados federales y locales en algunos de los estados, y gobernadores también. Y ahí, eso es todo, amigos. Esta es la parte de lo que estamos platicando hoy. Esta es una píldora política. Mi nombre es Abraham Valle. Nos estamos escuchando la próxima semana. Chao.